Hola, soy Alejandro Ortiz y estamos con el segundo video de la cartilla de geopolítica en América Latina y el Caribe. Vamos a empezar con el concepto de geopolítica. Si la geopolítica es la estrategia que tienen países, grupos o sectores de la población para ejercer y extender su poder, su hegemonía, su dominio sobre otros sectores, sobre otros territorios, lo que tenemos que descubrir en este video es quiénes son esos sujetos que a través del territorio ejercen su dominio. Esos sujetos que pueden ser sectores, actores sociales muy importantes y que determinándolos, identificándolos, podemos comprender mejor qué es lo que está pasando en nuestro continente. El primer grupo que debemos de analizar es el crimen organizado. Ustedes lo saben, son los primeros en utilizar la geografía para lograr rutas y hacer un capitalismo, es decir, compra y venta de recursos de manera ilegal que beneficia obviamente sus objetivos, ¿no? El crimen organizado entonces crea rutas para beneficiarse y para ello necesita la colaboración o la alianza de otros sujetos, por ejemplo el gobierno o algunas instituciones incluso para lograr sus objetivos. Todo mundo sabe ahora que, por ejemplo, los grandes narcotraficantes están coludidos con la DEA, por ejemplo. Porque la DEA no solamente ataca a los grupos narcotraficantes, sino que más bien regula su entrada del producto a Estados Unidos y a otras partes. Es un gran negocio de miles de millones de dólares anuales. Por tanto, intervienen muchos sujetos. Entonces, ¿cómo utiliza el crimen organizado esa ruta? Bueno, pues tiene que ubicar qué es lo que beneficia de algunos lugares del continente para lograr una mejor distribución. Por eso que ahora Perú se ha conformado como uno de los países exportadores más importantes de América Latina, pero también el Caribe a través de muchísimos vuelos pequeños en avionetas o a través del mar con submarinos, pues se logra desplazar esto. Entonces, gracias al crimen organizado se junta una riqueza, se produce una riqueza real a través del lavado de dinero. Pongo un ejemplo. Cuando detuvieron al Chapo en México, se descubrió que la mayoría de la industria de la construcción dependía de empresas logradas por esta banda criminal, por este cartel, pero que eran comercios legítimos a través del lavado. Entonces, por eso las construcciones se han vuelto como un sector importante para el país que lo debe de tolerar y mantener, pero por otro lado lo debe de controlar y regular. Entonces es importante ubicar este crimen organizado que crea estructuras sociales, política, la corrupción con los gobiernos, militares, a donde a través de la violencia desplaza comunidades enteras para lograr sus objetivos. Un segundo actor político y social del continente que utiliza el territorio para lograr sus beneficios son las grandes corporaciones transnacionales, que no solamente generan multimillonarios locales que benefician a estas grandes transnacionales, sino que también hacen en colaboración con los gobiernos rutas para el traslado y el beneficio de sus productos, que en realidad son recursos naturales. Entonces, carreteras, trenes y otras cosas se utilizan para seguir explotando y usurpando recursos, como el petróleo, el gas y el oro. Hoy, por ejemplo, las embotelladoras y las mineras hacen de todo tipo de acciones políticas y sociales con tal de quedarse con grandes cantidades de agua que necesitan para sus productos. Las farmacéuticas hacen grandes presiones para instalar estos productos modificados genéticamente y que cambia toda la alimentación y la soberanía alimentaria de los países. Pero también pues crean estructuras estas corporaciones políticas a través de corrupción, a través de grandes beneficios. Los últimos grandes escándalos en política tienen que ver con
con grandes corporaciones, pero también hacen alianzas con bandas criminales. Es por eso que no es casualidad que muchos de los lugares a donde hay agua, donde hay gas, donde hay oro y plata, también están bandas criminales amenazando, violentando al territorio, a las poblaciones, para que aminore su defensa o de plano la desplace o hagan migración. Un tercer sector o actor social importante en la geopolítica latinoamericana son los propios gobiernos. La mayoría de ellos están a beneficio o al servicio o de las corporaciones o de las bandas criminales. Lamentablemente ha sido uno de los actores que han beneficiado más a estos grupos. Sin embargo, en nuestra historia del continente han existido momentos que tendríamos que estar analizando y ver cómo podemos repetirlos para fortalecerlos y evitar sus errores, que han buscado otra cosa. Por ejemplo, en un momento se hizo una gran alianza geográfica con Chávez, Correa y Evo. Venezuela, Ecuador y Bolivia trataban de hacer ahí una ruta comercial, pero también ha habido otros presidentes que han buscado alianzas geográficas del continente para beneficiar a sus poblaciones. Mujica, Lula en su tiempo, Dilma, en un momento lo pensaba hasta el propio Lugo de Paraguay, en fin. Sin embargo, han sido los sectores conservadores los que han luchado en contra de ellos, tumbándolos o quitándolos de la presidencia con miles de tretas. Una de ellas, esto lo que se llama el golpe de Estado blando o el impeachment, que Dilma y Lugo y Zelaya en Honduras lo han sufrido. Estos gobiernos lamentablemente hoy tienen mucha fuerza y mucho poder los de derecha, los conservadores. Y por ejemplo, hoy el caso más crítico es todo el genocidio que está haciendo Bolsonaro en Brasil, tanto con la tierra en la Amazonia como con su población. Y el cuarto sujeto social que construye una geopolítica latinoamericana son las propias poblaciones. Desde la conquista, la colonia y toda la historia, son las poblaciones las que han logrado un proceso de resistencia, luchas sociales, que van desde lo clandestino hasta la toma pública de las calles o instrumentos constitucionales para mejorar y defender sus derechos humanos. Son las poblaciones que condicionan el territorio tomando las calles para protestar, para manifestar otro mundo posible. Son las poblaciones las que transforman ciertas zonas de las ciudades en posibilidades de esperanza, en posibilidades de organización popular, porque lo que mejor hacen las poblaciones es organizarse. Son ellas las que a través de toda la historia, pero más recientemente, son las que han defendido el territorio contra de la lógica capitalista extractivista. Son las que defienden el voto en las incipientes democracias que tenemos en nuestros países. Son las que defienden la tierra y la Amazonia, por ejemplo, en estos momentos tan cruciales de una gran crisis ambiental. Son las propias mujeres las que luchan por su dignidad y las que luchan por su vida, tomando calles, creando leyes, y todos los movimientos feministas son una gran bandera de esperanza. También son las poblaciones que luchan por una diversidad sexual permitida, valorada y respetada. También son las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas, las que luchan por su dignidad, su respeto, su autonomía y para mantener sus propios usos y costumbres. También son las sociedades las que luchan contra los procesos de violencia, de terror y miedo que utilizan los otros sectores para su desplazamiento o totalmente su desaparición. Y en esto, y con esto termino, son las familias normales, comunes, las que tienen desgraciadamente una desaparición forzada con algunos de sus familiares, las que hoy están tomando la iniciativa de cómo hacer organización social y popular.
desde las madres de la Plaza de Mayo a hoy, a todas las organizaciones de familiares de desaparecidos, nos van mostrando una geopolítica diferente, porque estructuran la calle, estructuran el territorio, la geografía, con tal de encontrar a sus familiares queridos. Y con esto acabo, son ellas, son ellos los que hacen una geopolítica interna de la esperanza y de la justicia, y no hay mejor señal del reino de Dios que su testimonio. Por tanto, la geopolítica latinoamericana sí es de las grandes corporaciones y de las bandas criminales, pero también de la acción colectiva y organizada de las poblaciones en resistencia y que siguen luchando por su dignidad y sus derechos humanos. Gracias.